como bien dice el cartel de presentación, charlas y coloquios sobre caridad divina. Por lo tanto, se entiende que yo doy la charla y con vosotros pues organizamos el coloquio, ¿verdad? Simplemente yo lo que quería transmitiros hoy era mi experiencia con el tema de la caridad, ¿no? Mi experiencia en 10 años que llevo en el barrio y en la parroquia, y luego también lo que yo entiendo por caridad, lo que la Iglesia entiende por caridad, y vamos a decir la relación que vosotros habéis preparado, habéis puesto en evangelizar a través de la caridad. A ver, el Evangelio, evangelizar es manifestar el señorío de Cristo, llevar a Cristo. Como dice la Sagrada Escritura, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Sin nada a cambio. Ese es llevar al Señor en todos los rincones del mundo. Bueno, pide el Señor ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Y a mis hermanos que vayan a Galilea en distintos pasajes de la Sagrada Escritura. Distinto es el proselitismo. Ese matiz es muy importante, porque el proselitismo, según la RAE, es captar adeptos, para lo que sea. La Iglesia no tiene el fin de captar a nadie, y si lo hace, no es una caridad desinteresada, es a cambio de algo. También el concepto de caridad en el siglo XXI, Deus caritas es de siempre, caridad es amor, Dios es amor. Pero curiosamente y sociológicamente nos hemos quedado en la caridad del siglo XVIII, XIX y principio del XX de la puerta del convento. Nuestras caritas no pueden ser cebaderos, porque la obsesión que muchas veces se tiene, hemos repartido tantos alimentos, ¿cuánto alimento hemos repartido? Y ese no es el fin. El fin de un buen testimonio evangelizador, a mi humilde juicio, es dignificar a la persona. Dignificar a la otra persona que lo está pasando mal, bien por falta de recursos económicos, bien por una situación adversa, complicada, por lo que sea, dignificarla. Y nosotros, con nuestra caridad, a lo que estamos llamados es a dar un testimonio de coherencia, un testimonio de amor. Luego ya, si se convierten, si vuelven a Cristo, si cambian de vida, eso no es lo nuestro. Lo nuestro es ser sal y luz, fermento en la masa. Y ese fermento en la masa nos lo pide Dios gritando, con premura, que en estos tiempos no podemos tener una caridad obsoleta. Por eso, Antonio lo sabe, pedimos tantas veces documentación, papeles, empadronamiento, porque la picaresca existe. Por lo tanto, en estos tiempos donde todo avanza, donde todo se actualiza, la caridad también tiene que actualizarse. Pero por nuestra idiosincrasia y por nuestra cultura, por nuestra sociedad, nos gusta que llegue una Navidad y llenar de la cesta. Nos gusta coger kilos y campañas de kilos, cuánto se ha cogido, cuánto se ha dado. Y yo creo que ahí deberíamos de dar un paso adelante. Creo que las hermandades de Sevilla, desde que yo creo que fue a partir de Don Carlos, que le dio un sentido al fin de toda hermandad, que es el culto y la caridad, y las hermandades de Sevilla sí entendieron que había que tener un compromiso, y cada uno o cada una en su, vamos a decir, en su fundación, en sus fines, pues tiene su
su cometido, ¿no? Nosotros venimos de los franciscanos. Los pobres, como decía Santa Ángela de la Cruz y como vivió San Francisco, los pobres son nuestros señores. Y el testimonio también de Santa Ángela, que era terciaria franciscana, es vivir lo que vivió San Francisco, pero como ella decía, con los pobres desde dentro. Y aquí, en esta frase, a mí me interpeló cuando el arzobispo me mandó a la parroquia de la Oliva, y entendí que había que estar con los pobres desde dentro. Yo no soy ningún sindicalista, yo no soy ningún politiquero, yo no soy ningún cura obrero, soy un cura de Jesucristo, de la Iglesia Católica. Pero dentro de mi vocación, Dios me llamó. Y me llamó a estar con, vamos a decir, con los últimos, o con los que no cuentan, con lo que necesita de nuestro testimonio y de nuestra presencia. ¿Por qué? Porque a veces la caridad puede entenderse de muchas formas y a veces cuando no damos, como decía la Madre Teresa de Calcuta, bien diciendo distintos ejemplos de caridad, hay que dar hasta que duela, porque si no damos lo que dice el Evangelio, las migajas, dar hasta que duela. Nosotros por fundación, nosotros por esa esencia, por ese carisma franciscano, nosotros por identificarnos con Cristo crucificado, vemos a los pobres y en los pobres, o debemos de ver a otros Cristos. Esos otros Cristos vivos que necesitan de nosotros. Muchas veces no tenemos la capacidad para llegar a todo y muchas veces nos cansamos porque la caridad también agota. Pero si nosotros vivimos y somos ese amor que Dios nos pide para con los demás, yo creo que el testimonio arrastra. Esa es la forma que tenemos que tener a la hora de evangelizar. No conseguir veniros a misa, que el cura predica muy bien y os va a ayudar mucho. Si venís a misa, os doy un mes de economato. Sí, pasa mucho, ¿eh? O venís al convento y venís a misa y bautizáis a los niños, como... Ese no es el fin. El fin es dignificar a la persona porque en ellos está Cristo. Y que ellos, en ese testimonio, se conviertan y conozcan al Señor. Yo sí tengo muchos ejemplos de conversiones, sobre todo, y me llama la atención decirlo, de otras confesiones religiosas. Yo tengo en la parroquia algunos que fueron testigos de Jehová, otros que fueron evangélicos, alguna que otra musulmana, y eso, ¿cómo se da? ¿Cómo surge? Pues eso se da no pidiéndole cuentas al que llama a nuestra puerta. Yo estuve en un pueblo donde la gente de la parroquia no comprendía que fueran las musulmanas con el pañuelo y nosotros le diéramos. Eso no lo entiende la Iglesia, ni los de dentro. Nosotros tenemos que dar amor, dignificar a la persona, aliviar su sufrimiento. Jesús a la samaritana no le preguntó de dónde era, no le importaba quién era. El Señor no hacía distinciones entre una raza, entre otra raza, pero si nosotros sabemos acoger, si nosotros sabemos acompañar, si nosotros sabemos mirar con los ojos de Cristo, entonces se producen los milagros con los pobres desde dentro, día a día. Claro que ya nosotros nos hemos quedado, os cuento como anécdota, no lo cuento para pediros nada. Nosotros nos hemos quedado este verano 3 veces en número rojo. ¿Por qué? Porque estamos en una zona desfavorecida. No podemos, no tenemos, vamos a decir, una previsión de fondo, no tenemos unos ingresos extra, pero por otro lado me decía una persona en mi parroquia, nosotros valoramos mucho más cuando nos viene algo bueno.
Ahora estamos preparando la venida de la Virgen, que gracias a una familia que donó la Virgen a nuestra parroquia, pues todo eso se está preparando con mucho sacrificio, pero con mucha ilusión. Porque la gente sencilla, la gente humilde, la gente pequeña, la gente que a lo mejor no cuenta para ciertos ambientes, valora todo eso mucho. Y nosotros, vamos a decir una frase que yo digo, de los del primer mundo, sí podemos hacer mucho. Y podemos hacer mucho implicándonos, metiéndonos dentro, ofreciendo nuestro servicio, nuestra caridad, no mirando a la persona que viene a nosotros como trofeos. ¿Cuántos ejemplos tenemos de gente que se va un verano, vamos a decir, de turismo caritativo a Perú o a África y se hace la foto con los negritos para que lo vean, han estado allí? No. Nosotros tenemos que dignificar hasta tal punto a nuestros usuarios que, si pueden ser anónimos para quien ve nuestra labor, mucho mejor. Nosotros tenemos un grupo de 50 o 70 mujeres de todas las nacionalidades en un proyecto de Cáritas, y ahí no se mira de dónde vienen y no faltan todos los meses a las reuniones. Tenemos un proyecto de alfabetización, porque nuestros niños pues están en un piso de 70 o 50 metros cuadrados, donde son un desastre, las matemáticas son un desastre, y esa experiencia pues nos hace tener una iglesia viva y dar un testimonio. Incluso yo puedo decir que este año me han apuntado todos los africanos que eran de evangélicos, se van a apuntar a la catequesis. Yo veo cómo hago yo el proceso. Pero eso es porque encuentran calor, eso es porque encuentran ayuda, eso es porque encuentran también cariño, porque vienen con una historia que son también testimonios de vida. Y cuando nosotros nos encontramos con todo esto, tenemos que entonces mirar a Cristo y entender que amar es cumplir la ley entera. Por lo tanto, nosotros no somos perfectos y hemos caído en esta situación de gracia o de bienestar por puro azar, porque Dios lo ha dispuesto. ¿Qué nos puede pedir Dios como hermandad y en lo personal? Porque a veces creemos que cuando pedimos colaboración o cuando pedimos que nos ayudéis, estamos pidiendo dinero o economía. No, y tu tiempo. Y tu tiempo, que te pasas horas y tardes enteras en el Corte Inglés. Y tu tiempo. Si eres profesora, si estás jubilada, y tu tiempo. Vete al proyecto de alfabetización, si eres psicóloga, si eres abogado, haz papeles. ¿Por qué no? ¿Por qué elegimos la vida cómoda o por qué damos limosna de lo que nos sobra? Porque el tiempo duele, y el tiempo, lo dijo alguien que era oro, pues esa riqueza es la que Dios quiere que nosotros vayamos dando. Después, evangelizar a través de la caridad, ¿no? A partir de la caridad. Nosotros, como bien he dicho, tenemos que establecer la diferencia entre proselitismo, que es lo que hacen las sectas, lo sabemos, ¿no? Y perseguir y captar el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio, si los evangelizadores y si los sacerdotes lo hacen puramente como Dios nos pide, enamorar. Ya cuando el cura se mete en otros temas, no. Pero cuando el Evangelio se presenta como la riqueza, como el anuncio gratis del señorío de Cristo, de la grandeza de Cristo y al mismo tiempo de la salvación de Cristo, eso tiene que enamorar y cambia a la persona. Nuestra caridad debe de ser una caridad, vamos a decir, humilde, una caridad donde nos vaciemos de nosotros mismos y sepamos darnos y despojarnos. Darnos a los demás y despojarnos de nuestro rango, de nuestra categoría, de nuestra posición, de nuestra comodidad. Y la experiencia es que cuando uno se despoja de todo esto y se olvida
y se mete en el fango, se remanga, la evangelización con los últimos de los últimos es tan gratificante que te pueden ofrecer todas las parroquias de Sevilla y no querer salir de la Oliva. Todas me han ofrecido, pero sí le quisieron mandar el año pasado a otro sitio. Yo no me quiero ir ahí, ni yo, ni mis compañeros de las letanías, ni mis compañeros de la charla. No queremos irnos de ahí porque hay un proyecto, porque hay un deseo, porque hay una vocación dentro de la vocación y porque ahí se están forjando proyectos, actividades y poco a poco creemos y tenemos fe de que el barrio irá cambiando. Las hermandades. Voy a leer una cosa que yo escribí hace mucho tiempo sobre la calidad de las hermandades. Lo titulé "Y al prójimo como a uno mismo". El fin por el que toda hermandad se funda en el seno de la Iglesia Católica es el culto y la caridad. Culto a las sagradas imágenes, que son el medio por el que el pueblo cristiano se une a Dios por su devoción. La devoción a cada uno de nuestros titulares nos debe llevar a ser mejores cristianos y mejores personas en la vida diaria. Entendemos por culto desde trigo, vinagre, novena, misa de hermandad, hasta la estación de penitencia del día de la salida. Se comprende perfectamente que a nuestros amantísimos titulares hay que venerarlos y rendir culto para así, y en beneficio de nuestras almas, unirnos por ellos más a Dios. La caridad es vivir la segunda parte del mandamiento que Dios nos pide, tan importante como la primera: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pues bien, ahora me quedo con esta idea de San Juan para exponerlo y os invito a reflexionar. ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos? La caridad debe ser para un cofrade tan importante como el culto. Y pienso que esta idea fundacional por la que antaño nuestros antepasados fundaron movidos por Dios, las hermandades, no debe perderse ni caer en el olvido. A mi parecer, debemos exhortar a nuestros hermanos a que también profesen devoción a los Cristos vivos. Los Cristos vivos que se nos presentan en la pasión y en la muerte, en sus múltiples versiones y sufrimientos. Cristo resucita y Cristo vivo es tu prójimo, que te necesita. Por ello, hoy os exhorto a nuestra hermandad para que tengamos muy presentes en su junta de gobierno y en los proyectos de caridad cómo viven nuestros hermanos y cómo podemos dignificar sus vidas. Un cristiano se entiende sin caridad. El amor por los demás es injusto y me atrevo a decir que ofende a Dios el hecho de ser impasibles o indiferentes ante el dolor de tantos hijos de nuestra ciudad que sufren pobreza o enfermedad. Aquí, por ejemplo, todavía no tenemos asumido el tema de la inmigración en nuestro país y en nuestra ciudad. Y si en tiempos, los años 80 o 90, los inmigrantes, pues había personas problemáticas que venían a Marruecos, de tal, pero ahora el perfil de inmigrante nosotros creemos que ha cambiado, porque viene gente con un pasaje de turista o huyendo de los regímenes de su país, de sus países, y no son gente problemática, no gente, vamos a decir, que tenga mala vida o que sea un problema para nuestra ciudad, para nuestros barrios. Son gente que vienen preparadas, pero vienen a lo peor. Mira, el otro día teníamos en la parroquia un piso con 4 habitaciones y en cada habitación
una familia y en el salón otra familia, hacinados. Eran de Nicaragua, de Venezuela y de El Salvador. ¿Cuál podría ser nuestro testimonio como hermandad y como iglesia con el tema de la vivienda? ¿Cómo está la vivienda? Si no hay que irse a la periferia, ¿cómo está la vivienda en el centro de Sevilla? Nuestros hijos, cuando se casan, ¿a dónde van? ¿Cómo van? ¿Cómo pueden mediar? Muchos dicen, no, tengo primos que me dicen, no, yo vivo de otra forma. Nosotros el alquiler es una opción, el alquiler es una opción. Sí, es una opción, hasta que perdáis el sueldo en el alquiler. Entonces, ¿cómo está el tema de la vivienda? ¿Cómo están estas familias viviendo indignamente? En bloques y en pisos que a lo mejor pueden ser, esto lo voy a decir, de gente muy cofrada, del abolengo sevillano que explota. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es muy real. Entonces, ¿cómo comulgar todos los días? ¿Y cómo ponernos en oración y no regarnos las vestiduras ante eso? ¿Es ser sindicalista? ¿Es ser político? No. Es ser evangélico, católico, creyente. Pero se nos olvida la parte de al prójimo como a ti mismo. Que Jesucristo es el que pone al hombre a la dignidad humana a la misma altura que a Dios. Que Dios se ha encarnado en hombre, en una persona. Por lo tanto, ¿cómo nosotros en nuestra ciudad no damos soluciones a esto? Son las instituciones, verdaderamente, pero ante el problema que hay en lo que es la periferia, ¿cuál sería nuestro testimonio? Yo sé que la hermandad, nuestra hermandad, está comprometida no solamente conmigo, sino con otras obras sociales, y lo que hace, lo hace con una convicción, y es una de las hermandades que más aporta a la bolsa de caridad, y eso nos honra, pero es que ese es nuestro, vamos a decir, nuestro fin fundacional, es que somos franciscanos, es que San Francisco era el de los pobres. Es que cuando le dijo el hermano León, ¿cómo puedo dar testimonio? Dijo, dése una vuelta por la ciudad. Y vinieron muchos porque querían seguir a San Francisco por la pobreza de ese hombre. Es que a veces no es el tiempo ahora ya de la palabrería, eso lo estoy hablando mucho. No es el tiempo ya de la palabrería, es el tiempo de la coherencia. Porque si nos van a atizar por algo y nos van a perseguir por algo, es por la falta de coherencia. Y si queremos evangelizar con nuestra caridad, tenemos que ser medianamente coherentes con nuestra vida. No digo santo, porque yo creo que la santidad es súper complicado, aunque digan muchos curas que fácil es ser santo. Lo intento todos los días, pero no sé lo que saldrá. Pero bueno, sí es verdad que nosotros no podemos callarnos ante esta situación que vive nuestra ciudad. Si damos un recorrido por lo que es la ronda del Tamarguillo, Pajarito, Amate, Letanías, Oliva, Las Vegas, la Barriada Murillo, las 3.000 viviendas. Si nos vamos a San Jerónimo, Polígono Norte, entonces, que nosotros tengamos el asentamiento chabolista más antiguo de Europa y nadie se raque las vestiduras y haga algo, que no lo digo como, otra vez vuelvo a repetir, como sindicalista indignado y politiquero, no, lo digo como profeta, a lo mejor como profeta enamorado de Cristo, pero nosotros no podemos estar jugando a la caridad permitiendo esas aberraciones, porque en el fondo es que yo veo que hay tanta diferencia que están llenando Sevilla de apartamentos turísticos y de hoteles, y por otro lado, todo lo que es la periferia, no sé qué testimonio vamos a dar en Europa y en otras ciudades. Esto no surge. Y las hermandades tenemos que ser sal y luz, tenemos que ser fermento, tenemos que potenciar que la caridad no sea una farsa, como dice la Sagrada Escritura,
que nuestra caridad sea verdadera. Cuando nosotros nos ponemos en la situación de esto que llaman ahora tanto la empatía, yo no sé hasta qué punto nos podremos poner en la situación de esas personas, de lo que han vivido. A mí me gustaría que organizáramos algo y traeros a personas de allí para que dieran su testimonio de cómo han venido, de cómo han sido perseguidos por su credo, por ser católicos, cómo han venido huyendo con un pasaje de turista de Nicaragua. Es horroroso los testimonios que tenemos. Y es gente que tú dices, estamos en un lugar humilde, en la periferia, pero es gente rica. Es gente que tiene una delicadeza, unos valores, que te levantan la parroquia a nivel de catequesis, que te montan el coro, que colaboran y que son solidarios con sus compatriotas. Eso pasa en México, un montón, en Venezuela, en Nicaragua. Aquí los compatriotas no, porque a veces estamos divididos entre derecha e izquierda, no somos compatriotas ninguno. Pero estos países nos dan lecciones y son pobres. Son ricos, pero son pobres y tienen vidas pobres y tienen vidas pues abnegadas y heroicas. Por lo tanto, yo creo que nuestro testimonio podría ser un testimonio de alegría. Yo recuerdo hace, no sé si lo hacéis todavía, en Navidades o en la víspera, como cuando no había la operación carretilla o algo así. Yo me acuerdo por aquí por la Gavilla, que cuando los jóvenes te mandan con la carretilla, yo me acuerdo de eso, ¿no? ¿Eso se sigue haciendo o se sigue haciendo? Pues era simpático, yo recuerdo que eso era simpático y a la gente le agradaba. Pues también, ¿por qué no la hermandad no puede llevar alegría a esos rincones? ¿Por qué no se puede hacer una convivencia o un acto o no sé, o una visita a las instalaciones, que vengan o que den testimonio del grupo nuestro de mujeres? Nosotros tenemos incluso mujeres musulmanas que son admirables en su proceso. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que mirar la caridad con los ojos de Cristo. Y al mismo tiempo, como dice la Sagrada Escritura, si estos callan, hablarán las piedras. No podemos encubrir los pecados mortales de la sociedad. No podemos callarnos y asentir de los pecados contra la humanidad. Nos dejamos la vestidura por la guerra en Israel, por la guerra en Ucrania, pero ¿dónde está nuestra ciudad? ¿Dónde está nuestra ciudad? Estoy mirando ya el reloj mucho, a lo mejor. ¿Dónde está en nuestra ciudad la coherencia? Que no nos tachen de incoherentes, que nosotros al mirar a nuestros titulares tomemos ese impulso para decir, Dios mío, yo quiero dar un testimonio evangelizador de caridad, yo quiero encontrarme con los otros Cristos vivos en los que tú estás. Yo quiero también, como decía Santa Ángela de la Cruz, perder tierra para ganar cielo. Yo quiero trabajar con los pobres desde dentro. Porque sí es verdad que fueron unas señoras principales, Angélica y decía Sor Ángela, ellas se vuelven a su casa, a su servidumbre, a su comodidad, a su vida. Pero nosotros tenemos que quedarnos con ellos y estar con ellos. A mí eso también, cuando tengo la tentación de cambiarme de parroquia, porque no creáis que todo es fácil, he agotado muchas veces, me sale esta frase, como si Dios me dijera, con los pobres de frente, bueno, venga, me quedo. Pero sí es verdad que cada uno de nosotros puede dar su testimonio y podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo como hermandad, como colectivo, como institución, pero al mismo tiempo en lo personal. Tu tiempo, tu profesión, tu jubilación, tu aburrimiento, tanto corte inglés, tanta calle 7. ¿Qué haces de productivo en tu jubilación? Pues 2 horitas para dar clases a los chavales, o 2 horitas para mirar 3 papeles de cualquier pobrecillo que no tenga quien le lleve, o cualquier consulta, o cualquier cosa que vosotros le aportéis. Para ellos es un mundo. Yo tengo muchos voluntarios, solamente tengo una voluntaria del barrio.
Los demás son todos o de los remedios, o de berenjenales, o también de nervión. Y el otro día tuvimos como una especie de visita por las realidades distintas de la Dios de nuestra zona, y ellas se sorprendían, la mayoría de esas mujeres, cuando fueron a Las Vegas. Alguna de ellas decía: es que hemos pasado bien, es que esto está en Sevilla. Está en Sevilla, y no solamente hay en Las Vegas gitanería y droga, hay matrimonios mayores, de aquellos que echaron de Triana y son gente buena, que viven en ese mundo. Hay pues muchos de Kenia, de África, de estos países latinos, y ellas se sorprendían porque decían: esto está en Sevilla. Por lo tanto, no podemos quedarnos impasivos, no podemos quedarnos como si, con un lamento, ¿no? Ay, qué pena, ay, no. Hay que ponerse manos a la obra. Nosotros vamos a seguir dando nuestro testimonio, vamos a seguir trabajando, y creo que el Señor nos dice, ¿no? Lo que le hagáis a uno de estos mis humildes, a mí me lo hacéis. En esos Cristos vivos está el Dios verdadero, el del sagrario, el de la cruz de nuestro retablo, que le tenemos tanta devoción, pero también el de las calles, que sin duda alguna es nuestro Señor y tenemos que identificarlo. No quiero cansaros más, yo también quiero agradeceros y vuestro testimonio, vuestro compromiso y también pues lo que se implica la hermandad con todo lo que hace siempre. ¿Algo más que me queráis preguntar? ¿Me queráis coloquio, ¿no? También. Bueno, aprovechando que está aquí con su experiencia, quisiera una orientación. Dice usted bien cuando hay que unificar la pobreza o sea, y no que tenga que venir aquí a pedir ayuda de forma vergonzante. Pero los tiempos han cambiado. Yo no con esto descalifico a las fundaciones que reparten alimentos de 300 montas, creo que no es necesario que fuera fácil. Pero cuando se ha ido a las viviendas de los pobres, a tratarlos en su medio, a hablar con ellos, que te cuenten sus problemas, no económicos, sino problemas familiares, nos hemos encontrado con el COVID. Claro, sí, eso es. Y el COVID ha cortado esa línea de ayuda. Entonces, como la gente se resiste ya a ir a pecho descubierto, a esos barrios que han quitado, ¿qué podemos hacer? Eso, el COVID fue, sin duda alguna, un antes y un después, pero por ejemplo nosotros ahora con mucha cautela estamos empezando otra vez las visitas. Pero tú vas a la casa, y tú ves la realidad que hay. Entonces nosotros estamos empezando con mucha prudencia, cuando vienen a nosotros, para que veáis cómo nosotros funcionamos. Tenemos una acogida que se le da cita, ellos vienen, vemos su situación y no de primeras, pero ya a lo mejor cuando ya vamos tratando con meses, una cosa así, decimos: oye, vamos a tu casa, vamos a hacer la visita. No son reacios. La gente, incluso cuando viene, que vemos el panorama que hay, ellos te ponen lo mejor que pueden, ¿eh? Entonces, no te rechazan. Mi implicación ahí es de los visitantes, los visitadores, que tienen cierta resistencia a volver a ir a la casa. ¿Quién va, no? ¿Quién va? Claro, nosotros sí vamos. ¿Cierta sensibilidad? Sí. Entonces, estaban en un punto que yo quisiera una orientación para... Yo haría un proceso de conocimiento, de acercamiento a la familia y en algún momento de ese proceso iría, porque la experiencia es buena. Algunos han señalado en los bancos de la parroquia. Yo tenía, antes no teníamos ni despacho ni nada, entonces yo hice 3 despachos para que, por la dignidad, para que los problemas de uno no se enteraran de los otros, y para que en ese momento de encuentro con los voluntarios de Cáritas ellos pudieran abrirse y no que el COVID incluso, o antes de tener nosotros los despachos, era un salón grande con un montón de mamparas y no, eso no es. Entonces ellos se abren y cuando alguien es
o vive de una forma vulnerable y ven en ti la solución, ven un acompañamiento, una cercanía, si tú le propones ir a la casa, ellos te acogen, son gente acogedora. Lo que pasa es que es verdad que una vez que vas a la casa te encuentras con una tragedia. Yo la semana pasada fui a Cigo, 5 familias en un piso de 70 metros cuadrados viviendo, estaba viviendo un matrimonio joven con la suegra, aquí, y con 2 niños, 5 en una habitación. No hay derecho a eso. Entonces, pero no son reacciones. Nuestra experiencia es que lo que pasa es que también muchas veces hemos cogido el COVID como muchas veces no visitamos a los enfermos, que el COVID ya pasó. Ahora con protección y tal, hay que hacerse cercano, hay que estar con ellos. ¿Todavía no se pregunta? Sí. Ahora segunda. Hijo de obediencia. La segunda pregunta es el proselitismo. El proselitismo. Resulta que la gente lleva un tiempo haciendo obra de caridad, pero ¿en qué se traduce esto? Podríamos intentar evangelizar. Es una cuestión muy delicada. Es una cuestión de la en segundo lugar, hay gente que dice, bueno, podríamos trabajar por la evangelización de los pobres, pero no intentar incidir mucho porque hay gente que responde que el proselitismo, de hecho, la diferencia, el matiz. Nosotros evangelizar es anunciar a Jesucristo. Gratis y gratis. No podemos decirle, no con mala intención, en algún convento, todavía da esta bolsita, pero tienes que venir a misa el domingo. Ya. La monjita tiene muy buena intención, no lo hace a mal, pero no. Nosotros no podemos hacer eso. Las sectas no hacen. Ventas de reuniones, no sé cuánto, incluso yo estuve en otro pueblo donde había una comunidad evangélica, daban alimentos, pero tenías que ir a un culto. Eso no es nuestro. Nosotros tenemos que anunciar al Señor, y si viene, será porque nuestro testimonio es veraz, será porque nuestra caridad es auténtica. Si no viene, el Señor sabrá en sus designios. Si es verdad que nuestra iglesia tiene que hacerse un poquito más cercana en esos ambientes perfectos. No solamente llevar nuestras imágenes, que tuvo un buen impacto, sino después continuar la labor. Cuando el Gran Poder fue allí, a los pajaritos, magnífico, pero le sirvió más a Sevilla que al barrio, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque en el barrio hay que hacer un trabajo continuado. ¿Digo que sea malo? No, por Dios. Es bueno, es muy necesario que haya conexión de lo que es el centro con la periferia y a través de esas imágenes, porque muchas veces se dejará de otra cosa hasta que ha proliferado el culto, ¿no? el evangélico. Pero sí es verdad que después hay que hacer un trabajo arduo, constante y seguido para que eso dé fruto. Y antiguamente hubo una escuela con las misiones populares, de los claretianos, de los consulistas, de los mercedarios, de los carmelitas, las cruces que había en todas las parroquias, santa misión. Y había un trabajo donde la gente recuerda que, yo empecé hice los primeros cursillos de cristiandad cuando vinieron los misioneros, tal. Eso lo necesita la periferia. Yo una vez con el actual arzobispo y me dijo, tendríamos que hacer alguna estrella en vuestros barrios. Tendríamos que hacer pues, un proceso de evangelización, de acompañamiento, porque eso es importante y eso es anunciar gratis el Evangelio, es un proselitismo. Si ellos ven, ellos comprenderán lo que Dios les ama, ellos verán la alegría de una iglesia viva y el testimonio arrastra. De hecho, muchos de esas familias tan humildes y vulnerables que son practicantes en su país y vienen aquí y se van como cansando, porque nuestras celebraciones son muy aburridas y muy cortas. Ellos quieren que el cura predique mucho tiempo. Yo predico 3 minutos. Padre, muy poco, predique más. Como a casi todos los días que tengo 4 misas. Pues ellos lo viven así. Así que, bueno, vamos a trabajar con todos, ¿no? Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Padre. Ha sido muy clarificador el concepto
y creo que tenemos la responsabilidad también de la Junta que pues, establecer los cauces tanto para sensibilizar a los hermanos como para darles salida para que ellos puedan hacer e implicarse en los proyectos, ¿no? Y creo que tenemos un sitio magnífico, ¿no? para dar testimonio de nuestra fe, si así fuera. Así que, ¿no le parece, hermano mayor, que tenemos cuando venga David, te diréis. Eso que nos has propuesto, que ha sido una invitación clara a conocer en vivo y en directo aquella situación. Un día de trabajo, de sacar, cómo se va desarrollando todo, cómo atiende, eso es bonito y... Eso es el terreno como, no sé. Los martes